Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda jornada del Congreso Marítimo Portuario México 2023. Nuestra primera ponencia de hoy es de parte del doctor Luis Pérez Madariaga. El doctor cuenta con más de 15 años de experiencia como director de proyectos, consultor de transporte y de operaciones logísticas. Desde 2016 es responsable de desarrollo de negocio portuario para Indra Sistemas. Cuenta con un amplio conocimiento de las dinámicas logísticas y operativas para todos los modos de transporte y las infraestructuras conexas, además del entendimiento de las particularidades del sector logístico y portuario en España y varios países de Latinoamérica. Muchas gracias, doctor. Si puede pasar. Muchas gracias. Antes de nada quisiera completar la presentación. Perdón por hablar de mí mismo al comienzo, pero debo hacerlo. Yo también soy marino mercante, como la mayoría de ustedes, ya de agua dulce, obviamente. Y también fui OPIP en el puerto de Tarragona cuando trabajé allí, con lo cual la sensibilidad que tengo por el safety y el security en todo su amplio espectro es profunda. Sin más, me permito comenzar. Primero de todo también decir que la empresa que represento tiene presencia en México, también en otros países de Latinoamérica, Panamá, Colombia, etc. Pero aquí llevan en México por muchos años trabajando para entes privados, públicos, en distintos proyectos del ámbito del transporte, de la seguridad, conocedores de las necesidades, de la realidad social, que es muy importante para implementar proyectos tecnológicos. Aquí tienen algunos de los proyectos más relevantes, el ámbito, como digo, de peaje, transporte urbano, también hay proyectos en otros ámbitos, de banca, de energía, en fin. Somos conocedores de la realidad social, no solamente de México, también de Latinoamérica. Sin más, voy a centrar la presentación en esta intención de abrir un poco las materias que se tocaban habitualmente en las reuniones del PIP, es tocar una cuestión clave que es cómo la innovación puede ayudar a mejorar nuestra operativa y nuestra gestión administrativa en los puertos y también en los buques. Nuestra empresa, en ese sentido, trabaja, es casi una obligación para poder mantenerse y ser competitivo, invertir una parte de sus ingresos en nuevos productos y, a su vez, estos nuevos productos formen parte de programas más amplios que nos permitan hacer cuestiones que sean aplicables a nuestros entornos. Quiero decir, la innovación, que es un concepto que ya está muy usado y muchos de ustedes pues, lo oyen en todas partes, al final yo, bajo mi humilde punto de vista, creo que si aquello que se pueda implementar no mejora una realidad anterior, pues podemos llamarlo lo que queramos, pero para mí esa innovación es un papel mojado, ¿no? La clave es cambiar las cosas. En este sentido voy a hablar de cuestiones, de cambios, de mejoras, con una perspectiva tecnológica, pero que nos ayuden a mejorar, a avanzar, a ser más ágiles, a eliminar barreras, lo que ustedes quieran. Vamos a ver distintas cuestiones. En esta imagen lo que pueden ustedes ver es que, lo que he querido expresar es que las tecnologías son transversales y no pertenecen a un único nicho. O sea, una tecnología que pudo haber sido implementada con éxito para un proceso, lo que ustedes quieran, en un entorno ferroviario o aeroportuario, es útil también y puede ser desplegada en el entorno marítimo portuario. Específicamente en el entorno marítimo portuario y cadena de transporte, ayer se dijeron en muchas presentaciones, también lo dijo Jorge, esa implicación que tiene el rol del puerto dentro de su cadena de logística, ¿no? O sea, simplemente, cuando nosotros vemos o queremos lanzar mejoras o hacer que nuestro nodo portuario sea mejor, y esas mejoras únicamente están enfocadas en mejorar la operativa específica de ese nodo, sí vamos a conseguir ser más eficientes en el corto, pero realmente el impacto en la cadena logística y el impacto a nivel país no va a tener el impacto esperado, va a ser mucho menor. Por eso muchos de los proyectos de los que voy a comentar aquí tienen esa visión país, esa visión de plataforma nacional, esa visión de hacer que el sistema en conjunto sea mejor y no solamente un nodo, no crear nichos tecnológicos. O sea, todos sabemos, estamos en México, hablemos de México, que hay puertos con distintos niveles
de madurez digital y capacidad de inversión, o de compra, o incluso distinta sensibilidad, pero a nivel país, desde los gobiernos, tiene que haber ese liderazgo para hacer que esas políticas sean transversales, para que haya una base común sobre cada quien, atendiendo a las necesidades particulares de cada puerto, pueda ir haciéndolas crecer. Pero que el punto base sea el mismo. Si hablamos del ámbito marítimo, tiene poco sentido que una línea naviera, en un mismo país, los procedimientos de anuncio, de escala, de solicitud, lo que ustedes quieran, sean distintos en un puerto que en otro, o la forma de presentar la documentación. Eso no tiene sentido. Eso es una de las primeras barreras a eliminar. O sea, hacer que el tipo de dato, el tipo de mensaje, los canales de comunicación sean los mismos, se estandaricen. Algunos ejemplos de esa movilidad tecnológica los tenemos en cómo las aplicaciones móviles que hoy día tenemos nosotros en nuestro día a día para reservar un restaurante o pedir un servicio de transporte, también se aplican en el ámbito marítimo. Proyectos de ventanilla marítima a través de los cuales el capitán marítimo con firma electrónica desde su teléfono móvil en su casa puede dar la salida a un buque. Ese es un tipo de ejemplo. Temas de validación biométrico. Esto es un buen ejemplo también. Quizás alguno de ustedes que ya han pasado, lo he visto más común en Estados Unidos, también lo hay en España, en Barcelona, ese reconocimiento de facial, biométricos para validar el embarque. Este tipo de tecnologías también tiene su aplicación dentro del sector portuario. Nosotros, en el caso particular de Chile, en el puerto de Valparaíso, hacemos validación biométrica de los conductores. Validamos la identidad del conductor que va a acceder a la instalación portuaria por medio de su biométrico. Antiguamente lo hacíamos con huella digital, que fue un método que daba muchos problemas. Ya saben que los conductores van perdiendo la huella, bueno, en fin, una serie de cuestiones. Y con esta validación biométrica nos aseguramos, primero, de que el que está manejando es la persona que tiene que estar y sabemos quién está dentro de la instalación en cada momento. O sea, dándonos una optimización de la gestión de acceso en la puerta y no esas eternas filas que ocurren en muchos puertos, y aparte sabemos quién ha entrado en el puerto, tenemos la certeza de quién ha entrado. Esto también se aplica a las personas, o sea, no solamente a los conductores, sino también cualquier individuo que pueda tener acceso dentro del recinto portuario, pues también la tecnología biométrica ya se está también empezando a implementar, no solamente en grandes puertos de referencia que ustedes puedan tener en mente, sino también en algunos puertos de Latinoamérica y con éxito. Y creo que es un buen caso y un buen ejemplo a replicar. Después también saber tecnologías para controlar qué están haciendo, no solamente los vehículos, luego vamos a ver también el caso de las personas, qué están haciendo dentro del recinto, dónde están, a dónde se han ido, por qué están en un área que no tienen que estar. Pues generar esos elementos de control en base de analítica de imagen para mantener el entorno seguro y también, por supuesto, con el fin de optimizar la logística, ¿no? de saber qué está pasando en cada momento dentro del recinto portuario y luego también por extensión fuera del recinto portuario. Eso también hay muchas empresas que proveen ese tipo de servicios de trazabilidad en ruta que también vienen. Es un tema también que en México es muy común, por suerte, y en otros países de Latinoamérica pues todavía tiene un buen recorrido para ser implementados. En temas de infraestructura, bueno, pues esto es un proyecto, es una herramienta que lo que permite es que a la autoridad que explota la instalación portuaria tener la información no solamente de los elementos que él controla dentro de sus recintos, sino también otras informaciones que le puedan llegar de terceros, de línea naviera, de otros agentes, de forma que tener una visión completa de lo que está pasando en el nodo, para poder anticiparse, tomar acciones, en caso de emergencias, obviamente, cómo responder a un incendio, una intrusión, lo que sea. Algunas herramientas también innovadoras que por suerte están cada vez teniendo un precio más razonable. Por ejemplo, elementos, chalecos que tienen elementos de trazabilidad, por ser de controlar cuando los estibadores están cambiando de una zona a otra o están en una zona que no debieran estar, pues también genera avisos. Herramientas de gemelo digital que se utilizan para, ya no en fase de explotación de infraestructura, sino en fase de diseño de la infraestructura, para poder estresarla, hacer simulaciones de eventos para poder definir cuál es la capacidad dinámica de real del sistema y de esta forma optimizar la inversión en infraestructura del mismo.
Y luego también el uso de drones en el control de la instalación. Los drones, nosotros tenemos casos de drones aéreos, pero también de vehículos no tripulados marítimos, que en el caso marítimo hacen labores de sonar, de profundidad, labor de control de frentes de atraque, también labores de toma de aguas para analizar si ha habido algún tipo de vertido o por algún buque. O sea, el tema de los drones está siendo lento, todavía hay el marco legal, sobre todo en la parte marítima, tiene que ser desarrollado, pero también es una tecnología que se está empezando a entrar en distintos puertos. Temas de mantenimiento predictivo, bueno, lo mismo. También, ¿esto en qué se basa? Se basa en que si conseguimos estandarizar los datos que manejamos en la infraestructura portuaria, tenemos capacidad de aplicar la inteligencia y de esta forma que nos pueda generar avisos, alertas y esa inteligencia nos pueda decir cuándo se prevé que puede o cuándo se espera que pueda haber algún problema dentro de nuestra infraestructura, en este caso portuaria. Un poquito más rápido, esto también es de los drones, pero en este caso es aplicado a labores de operación, de supervisión, desde, por ejemplo, aplicando en el entorno marítimo portuario, control de puntos de atraque, temas de cuellos de botella en operación, o sea, los roles que a veces puede estar haciendo a día de hoy la patrulla de policía portuaria, pues la puede hacer un dron. Vamos a tema logístico, porque sí quiero poner mucho el foco en una parte de plataforma logística que vendrá justo después. Dos aspectos, el tema ferroviario, que están, bueno, es como el hermano pequeño, ¿verdad?, pero que en ese objetivo que también ayer se comentó de tener un país con una operativa más sostenible, pues qué duda cabe que el transporte ferroviario, en comparación con lo que pudiera emitir respecto al transporte por carretera, no tiene comparación. O sea, cuanto más carga podamos generar a través del transporte por ferrocarril, pues el impacto en nuestras actividades va a ser mucho mejor. En este sentido, ¿qué se está haciendo? Pues se está intentando digitalizar la operativa ferroviaria de la misma forma que la operativa de puerta en camiones. O sea, arcos en los cuales se identifica qué elementos van a bordo de los convoys, si es mercancía peligrosa, si lleva adecuadamente las pegatinas o no las lleva, en caso de que tenga algún elemento de rotura. O sea, a través también de bioanalítica, identificar y digitalizar la composición ferroviaria en tiempo real, tanto a la salida como a la llegada de los convoys ferroviarios. Y luego otra herramienta que se llama Tank Integrity, perdón por el anglicismo, que lo que hace es asegurar la composición ferroviaria, por medio de trazabilidad, dar fe de lo que está ocurriendo en cada momento, haciendo una trazabilidad en ruta, también dando herramientas a los operadores de las terminales para saber a qué hora llega, si ha habido algún problema, una incidencia, si ha tenido algún tipo de asalto, en fin, también son cuestiones que van muy de la mano de esa visibilidad, van muy de la mano de la trazabilidad en ruta. Después el tema de las plataformas. Ayer se habló mucho de la ventanilla única marítima y de los Port Community Systems, y ahora vamos a verlo mucho más a detalle. En el caso de proyectos en Europa en este ámbito, pues también existe esa sensibilidad de generar esas plataformas. Ayer Jorge también habló en una de las diapositivas del puerto hiperconectado, o sea, ese último nivel en el cual un puerto no solamente tiene esa interacción con sus autoridades locales y su comunidad logística portuaria local, sino que a la vez habla con los otros puertos que forman parte de esas rutas marítimas o también con otros puertos interiores dentro del sistema de transporte del país. Ese tipo de plataformas existen, vamos a ver ahora dos ejemplos, pero el cómo se llega a ellas, la aproximación es algo que también les quiero compartir, porque lo que sí estamos viendo es que en algunas geografías la aproximación para llegar a ese puerto hiperconectado se quiere correr antes de gatear. También, no sé qué compañero haya puesto lo de gatear, caminar, correr ayer, y es muy obvio. O sea, uno no puede intentar desplegar una plataforma logística nacional cuando su punto de partida, el nivel de madurez digital de su comunidad logística, de sus agentes navieros, etc., es muy, pues eso, de gatear, ¿no?, como decían ahí en la diapositiva, cuando no está todavía preparado para dar ese salto. Entonces, ¿cómo se hace esa aproximación? Vamos a verlo un poquito después. Aquí tiene dos ejemplos, son dos iniciativas de la Unión Europea. La de Federated lo que busca es que
plataformas logísticas y nodos logísticos de distintos países hablen entre ellos y se transmitan y se comunican la información compartiendo la misma ontología, que es lo que busca ahí. Y luego el proyecto de Fénix lo que busca es digitalizar nodos logísticos. En este caso también tenía un objetivo, por dentro de la Agenda 2030, el objetivo de emitir menos, y hay un gran empuje a todo lo que es digitalización ferroviaria. Entonces lo que se buscó con este proyecto era digitalizar terminales ferroviarias, puertos secos, puertos interiores, para hacer que de los puertos marítimos haya una mayor, que la competencia sea más abierta entre los camiones y el ferrocarril. Volviendo al tema de las plataformas nacionales, bueno, les voy a hablar de un ejemplo, la plataforma logística Joule. Joule significa, como pone ahí en portugués, janela, de única logística. Este proyecto, por decirlo así, es el final de esa historia, de lo que contaba Jorge ayer, ¿no? Es el final, es el punto final. Es un proyecto, es una iniciativa país, eso es importante, que el liderazgo en este tipo de proyectos siempre tiene que venir de un ente público, siempre. Cuando ha intentado un ente privado liderar este tipo de proyectos, donde se intentan estandarizar o buscar un nuevo sistema de comunicación, al final fracasan. Tenemos el caso más reciente con nuestros compañeros de Merckx, que no han podido hacer cuajar la iniciativa de TrainLens, que no era mala, pero el problema es que era una iniciativa privada y no tenía liderazgo público. Este tipo de proyecto, como lo que ven, es un proyecto de liderazgo público en el cual no solamente está el Ministerio de Transporte, está también la Marina, está también la aduana y están, por supuesto, las autoridades portuarias de todo el país. El punto de comienzo de este proyecto no es el proyecto en sí. Esto viene ya de muchos años atrás, donde lo que se comenzó fue a digitalizar y a estandarizar los procesos marítimo-portuarios, porque se empezó con una ventanilla marítima, en cada uno de los puertos, en este caso de Portugal. En cada puerto de Portugal, las gestiones que tiene que hacer un agente marítimo naviero son las mismas, independientemente de cada puerto. Y además las puede hacer de forma remota. Un agente naviero en el puerto de Lisboa puede presentar documentación, solicitud de escada, etc., o de servicios en el puerto de Oporto o en cualquier otro puerto. Eso es lo que se ha conseguido con esta ventanilla. Pero el punto de partida, insisto, es esa plataforma base, estándar, liderada, como digo, por ente público, sobre la cual cada puerto, a su ritmo, construye. Va construyendo, oye, mi realidad marítima es esta, tengo que desplegar estas funcionalidades. Para hacer este tipo de plataformas, evidentemente, los sistemas que hacen falta son sistemas robustos. No se puede hacer este tipo de plataforma en un sistema de andar por casa como un Windows XP. Entiéndame, tiene que ser una plataforma que tenga que crecer, escalable y eventualmente esos módulos, esa modularidad, esa capacidad de poder desplegar lo que yo quiero cuando yo quiero, hace que el coste de inversión inicial sea mucho mejor, porque lo puede uno hacer crecer en función de cómo va creciendo su puerto. La escalabilidad es muy importante. Van entrando primero los puertos que tienen mayor madurez digital, después todos, hoy en día ya están todos, incluso puertos secos o realidades marítimas de otros países también están integrados. En este caso, hay 3 puertos secos de España que trabajan a través de la plataforma de Portugal. ¿Por qué? Porque el destino final de esa carga que entra a través de los puertos de Portugal es España. Entonces, utilizan esta plataforma para hacerla operativa. Aquí tienen también un poquito más de detalle. Esta plataforma pueden tener más información si la buscan en Google, también la pueden encontrar porque tiene la plataforma que tiene un sitio web donde describe las necesidades. Y como digo, y también ayer lo comentó Jorge, hay un aspecto dentro de ese liderazgo público para hacer este tipo de plataformas. Puede ser una ventanilla marítima, no hace falta que sea una plataforma logística nacional. Hay un aspecto muy importante, que es el marco legal. Y digo que es importante porque, obvio, que ha habido una necesidad, ha habido que marcar unas fechas, hacer un calendario, dar unos plazos, de la misma forma que el 1 de enero ya sabemos lo que va a pasar, pero también hay una prórroga, hay unos plazos para que cada país pueda ir adoptando. En este caso ocurrió lo mismo. Hay una ley, estamos de acuerdo, y luego vamos a ir marcando unos plazos. Y eso sí es necesario también. Sí creo que el éxito para que una plataforma de este tipo funcione y la adopción sea generalizada, tiene que tener ese marco legal que la acompañe y, por supuesto, el compromiso no de una autoridad, que esa es la clave de este tipo de plataformas.
esta plataforma, si únicamente hubiese sido liderada por la Marina, pongamos por ejemplo, hubiera fracasado. En esta plataforma estaba la Marina, estaba la aduana, estaba Sanidad Exterior, estaba Migración, y todas, con sus diferencias, pero sí fueron capaces de encontrar el primer punto de partida y a partir de ahí construir. Pero también es importante ese aspecto, que todas las autoridades que forman parte del proceso estén de acuerdo en digitalizar el mismo. Lo digo porque sí se ven iniciativas en muchos países, de ventanilla marítima, por ejemplo, que lidera solamente una autoridad, y a la mera hora, cuando vemos lo que el usuario final, el agente naviero, tiene que hacer, de poco le sirve a él que hay una parte del proceso que sí está digitalizada y que me la permite hacer online, subiendo documentos, etc., cuando después el resto de autoridades que tengo que visitar para darle la libre práctica al buque, tengo que pasar por cada una de las ventanillas. Eso es un proyecto vacío. O sea, la iniciativa es buena, pero no está completa. Ese tipo de iniciativas tienen que tener ese consenso entre todas las autoridades, las 4, las 5, las 6, depende de la geografía, que forman parte de los procesos marítimos, tanto de entrada como de salida. Y les digo más. Este es el caso de Portugal. Les cuento el caso de España. Otra plataforma también, logística nacional. Y aquí viene otro guiño que les cuento. El guiño de los falsos profetas. Si alguien viene y les dice, oye, yo vengo aquí del puerto de Rotterdam o del puerto de Singapur o del puerto de Barcelona, me da igual, y les dice, mira, esta es mi ventanilla marítima y vengo aquí y en 6 meses, pim, pam, pum, y a funcionar, es mentira. Es mentira, ya se lo digo yo. Es mentira, eso no es así. Para que una plataforma de estas funcione, hay que hacerla de acuerdo a la realidad legal y social del país. El que diga otra cosa, miente. No, bueno, es que miente, es que no lo ha podido hacer. Que lo demuestre. ¿Dónde lo ha podido hacer? Nosotros, la misma empresa, 2 países muy similares, España y Portugal, y el modelo de plataforma logística es distinto. Lo que funcionó allá no sirvió para el otro país. Y hablamos de Europa y lo que ustedes quieran. Imagínense que una persona de Singapur o de la India, con su software, o del puerto de Long Beach, venga aquí y le diga, no, mira, esto aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas va a ser así. ¿Cómo? No. Por eso, para construir este tipo de plataformas, ese papel, también ayer lo comentaban, la forma en la que se participa en el desarrollo de la misma tiene que ser mucho más activa por parte de las propias autoridades. No es solamente, no, yo te pago y tú lo despliegas, no, eso no va a funcionar, no va a funcionar. Tiene que haber, durante todo el proceso de construcción, tienen que estar metidas las distintas autoridades. ¿Para qué? Para asegurarse de que lo que se construye es útil y funciona, y no que te despliegan una realidad que cuando llega la hora de ponerla en operación, se cae. Luego está también la realidad de la comunidad logística, marítimo, portuaria, etc. Todo lo que tiene que ver con la formación, la sensibilización, hacer partícipes a los usuarios de lo que va a pasar desde el principio. Da miedo, pero tiene que ser así. Puede retrasar un poco el proceso, pero debe ser así. Debe ser así. O sea, todos los actores activos, pasivos, que al final van a hacer que el comercio exterior funcione y no tenga barreras, tienen que formar parte de la misma. En el caso de España, ¿en qué se diferencia del caso de Portugal? Pues por una visión distinta del gobierno, el uso de la plataforma no se hace obligatoria. Se permite que otros nodos logísticos o portuarios, el puerto de Barcelona, el puerto de Valencia, Algeciras, que ya traían ellos unos desarrollos, lo que se permite es que esas declaraciones marítimas que se hacen a través de esos nodos se integren a la plataforma país, pero no se les obliga a que tiren a la basura su inversión, su tecnología y obligatoriamente usen la otra plataforma. Esa fue una causa de resistencia muy importante y hubiera tumbado el proyecto. O sea, intentar aplicar lo que ocurrió en Portugal al caso de España hubiera hecho que el proyecto no hubiera funcionado. Después, otra cuestión tecnológica, el tema del blockchain. Fue una consideración. Sí se quiso que una parte de los procesos fuese desarrollada encima de una tecnología innovadora. En el caso de Portugal, había una autoridad que se negó en rotundo y no quiero. Todo esto lo cuento a modo de lo que decía antes, que lo que funciona en un país, no necesariamente, voy a ser un poco más suave, va a funcionar en otro. O sea, sí se necesita esa adaptación, está el término ese también de tropicalización, que bueno, no me gusta mucho, pero es necesaria. Entonces, por favor, aléjense de los falsos profetas que prometen lo que tengo en mi casa te va a funcionar a ti. No, eso no es así. Tiene que haber
esa participación local activa en todo el proceso. Y así sí se puede llegar. Y se tendrá algo que, en última instancia, sí cumplirá lo que marque legal, sí digitalizará todos los documentos, en este caso el SIMOFOL o lo que se quiera, aunque se llegue de otra forma, pero nunca se puede transmitir. Yo también lo sé bien, por ejemplo, el caso de Chile, lo mismo. La ventanilla marítima de Chile también la estuvimos desarrollando nosotros. Es lo mismo, es otra realidad, son otras necesidades, otras responsabilidades y la forma de llegar es distinta, es distinta. También otro problema en este tipo de despliegues de una ventanilla marítima particular son los proyectos que se conocen en el sector como de despliegue Big Bang, que le dicen, ¿no? De despliegue masivo. No, pues ya vamos a hacer un proyecto, ya arrancamos con anuncio, autorización, peligrosas declaraciones, todo de golpe en un año. No, 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 te vas a estrellar. No voy a dar nombres, no voy a decir qué países, pero tenemos ejemplos recientes de países que se le han quedado los concursos hasta desiertos. No se puede hacer. No se, aunque alguien se lo diga, casualmente siempre lo suele decir alguien que nunca lo ha implementado, no se puede hacer, no se hace así, no se hace así. En fin, no quiero ser tampoco catastrofista, lo que quiero decir es que se puede hacer, que tiene que haber una visión país, liderazgo de ente público y que tiene que haber una participación activa de todas las autoridades involucradas en el proceso, de todas. No se puede dejar fuera a migración o, por supuesto, la aduana, no. Tiene que estar formando parte del proceso, conociendo las limitaciones de cada uno, hasta dónde puede llegar, qué recursos tiene, qué no tiene, etc., etc. Y entonces ahí se puede empezar a construir, con esa participación de todos los actores involucrados, en este caso, en la ventanilla marítima o en un PCS. Es la forma de llegar a hacerlo y quedo a su disposición para poder aclarar cualquier duda que tengan hoy o en lo sucesivo. Muchas gracias.